Antes de dar paso a la siguiente mesa en la que vamos a hablar de la educación con valores en colegios del mundo, sí quería recordarles que tenemos una cuenta de Twitter que es @exibet2019, que con unos hashtags que hemos creado, que es Sexta Cumbre Exibet, sexta en números romanos, y en el que pueden incorporar todos los comentarios y todas las aportaciones que ustedes quieran. Y ahora sí, voy a llamar a los ponentes de la siguiente mesa, en la que se va a hablar, insisto, de la educación con valores en colegios del mundo, en la que van a intervenir el doctor Daniel Augusto Clark Espinosa, que es gerente de la unidad educativa Teodor Anderson de Ecuador, el doctor Juan Carlos Giorgieri, director del colegio Patris de Argentina, Juan Carlos, y don Juan José Fernández, que es director técnico del colegio Joife de Madrid, aquí en España. Bueno, vamos a iniciar la cuenta atrás. Bueno, yo ayer hablaba, durante esa visita, maravillosa visita a la ciudad de Valencia, hablaba con Juan Carlos sobre educación con valores y en valores. Y hablo bien y digo bien esas dos preposiciones, con y en, porque yo creo que ambas deben ir de la mano. Ambas son dos cuestiones que deben ir de la mano. Y además no solo en las escuelas o en los centros de formación, sino también en las casas, en los hogares. Y de hecho hay un artículo que leí hace poco de la Universidad de Valencia que ponía precisamente el acento en algo que a mí me encantó. Y es que para educar con y en valores, hablaba de esas dos preposiciones también, es necesaria la implicación de maestros, comunidad educativa, padres y sociedad en general, que yo creo que es algo que, a tenor de lo que estamos viendo últimamente en las noticias, pues temas de acoso escolar, padres y niños que agreden a los profesores, etcétera, pues yo creo que se está perdiendo. Al hilo de todo esto, a mí me gustaría que bueno, primero que hiciésemos, o que hicieseis todos, cada uno de vosotros, un repaso de lo que tiene que ser la educación en valores, cuáles son esos valores que se han de recuperar y por qué se ha llegado a esa situación. Yo sé que son tres preguntas en una, pero bueno, como tenemos poco tiempo, sí me gustaría que nos comentaseis un poco esas tres cuestiones que yo creo que son básicas, que son troncales para esta mesa. ¿Quién de los tres quiere empezar? Pues tú, por ejemplo. Buenos días a todos. Es un gusto poder estar aquí y compartir con ustedes este tiempo. Gracias también a la presidencia de Exibet que nos permite ser parte año a año de este encuentro muy importante, ¿no? Algunos de ustedes quizás no conocen la organización que yo estoy representando. Tiene más de 74 años de vigencia. Justamente ahora estamos cumpliendo 74 años en el Ecuador. Y se inició con un convenio con el Estado. Y justamente hace 74 años el convenio que teníamos con aquel, bueno, no yo, sino mis antepasados con el Estado, radicaba en 3 puntos importantes que se han cumplido. Primero, que sea una educación donde se enseñen hombres y mujeres, una educación mixta. En esa época en el Ecuador, sentarse en una mesa o en un lugar en una sala, estudiantes, hombres y mujeres, era algo que no se veía, ¿no? Algo que no existía. Entonces se inicia eso, ¿no? Con una educación mixta. Segundo, pensando ser parte de un colegio del mundo que se enseña el idioma inglés como segunda lengua, ¿sí? Y nosotros fuimos los que, nuestra malla curricular ayudó al Estado en el futuro para que se incorpore la educación en bilingüe, el idioma inglés en el Ecuador. Y tercero, que nuestra educación iba a ser una educación en valores. Sí, una educación en valores, y en este tema, como le digo, somos los primeros en el país que hemos practicado. ¿Y en qué se ha basado? Como tú decías, yo tengo aquí abierto el sitio donde nosotros hemos establecido y año a año vamos evaluando. Y la educación en valores para nosotros es un concepto muy amplio y muy complejo a través de estos años, pero educar también es extender el alcance de la educación de una manera no limitada solamente a la enseñanza o a la transmisión de conocimientos, sino también al ámbito moral,
al ámbito que le llamamos del civismo, pero también de la fe. Se escucha en nuestros ámbitos en la actualidad decir que la fe ya se ha perdido en la gente, que la gente ya no cree en la gente, no cree en la sociedad, no cree en los cambios. Nosotros siempre hemos basado este punto importante en lo que nosotros llamamos el carácter de Jesucristo, en los 31 hábitos que tenía Jesús, que de pronto alguien descubre más, pero eso ha sido nuestro trabajo. Y nosotros, a través de esto, por ejemplo, trabajamos mucho con los chicos en la parte también del civismo. Por ejemplo, en este año estamos trabajando en la construcción de relaciones, se llama. Construcción de relaciones es el hábito que estamos tratando este año. Y enseñamos a los chicos, a los jóvenes, desde los más pequeños hasta los adolescentes, estamos trabajando cómo cuidar la naturaleza, cómo cuidar la ciudad, cómo cuidar las relaciones, cómo establecer relaciones. Entonces siempre tratamos un paralelismo, ¿no?, conforme a lo que Jesús enseñó, pero también a lo que hoy nos enseña la sociología o lo que nos enseña el mundo actual en que vivimos. Pero para finalizar, y a través quizá nuestra contribución en estos años, especialmente mía, nos hemos dado cuenta que existe un problema cuando queremos compartir o hacer una enseñanza en valores, que los comunicadores no son los mejores que tenemos. Lamentablemente ese es un problema. Y nos damos cuenta que el verdadero conocimiento, la verdadera educación en valores necesita de comunicadores asertivos, ¿sí? Y en base a qué decimos que necesitamos comunicadores asertivos. Que primero enseñen a los chicos a aprender a respetarse a sí mismos, respetar a los demás, mantener emociones personales bajo control, hablar lo correcto de manera correcta, hablar lo correcto de una manera oportuna, escuchar a los demás con atención y sin interrupción, ser positivos y propositivos sin dejar de ser realistas, invitar al diálogo, conseguir los objetos sin ofender los derechos ajenos y también aprender a decir no. Son las cosas que hemos estado trabajando y estamos trabajando en la conducta verbal, en la conducta no verbal y en las consecuencias que esto produce. Quizá ahí nos estamos metiendo un poquito en cosas, trabajando con nuestra gente, porque se habla de una educación en valores, como hace poco se ha hablado de la calidad, como dice nuestra presidenta Susana Linares, en lugares donde se vende un supuesto título de calidad, ¿no? Entonces dudamos que si la cabeza de esa organización comete este tipo de, podemos decirlo así, vejámenes, a su propia identidad como empresa educativa, ¿qué podemos esperar de los demás, no? Y ese es nuestro reto, y en eso estamos trabajando con nuestro personal. Como decía Percy o también Susana, desde nuestro guardia sabe que si el jefe no alza la voz y respeta el comentario o la opinión de las personas que hacen limpieza y nunca comete un vejamen contra ellos, si el jefe lo hace, los demás no tienen derecho. Todos, siempre el liderazgo tiene que modelar. Y en un aula los profesores son los que modelan. Si el profesor no aprende a respetarse a sí mismo y a respetar a los demás, entonces no podemos hablar de una educación en valores. Quizá para luego lo demás. Hasta ahí nomás, porque si no acá sí van a decir, oiga, respete tiempo. Tome, gracias. Juan. 8 minutos. Juan José. Bueno, buenos días. Lo primero, agradecer a Susana la invitación. Voy a ir rápido un poco y al grano a tu pregunta, ¿no? Yo creo que en el entorno español, yo represento un colegio de Madrid, un colegio laico, hay dos cuestiones que están olvidadas. Por un lado, o no tanto olvidadas, sino quizá malentendidas. Por un lado, que los centros, los valores no venden. Hoy en día un centro escolar lo que vende es nuevas metodologías, tecnologías, idiomas, y vende porque es lo que quieren los padres. Los valores se piensan que se nacen con ellos
como tenemos un cordón umbilical, pues también tenemos unos valores intrínsecos. Y solo nos acordamos de los valores ante ciertas noticias, como decías tú, ante una situación de acoso, ante ciertas cuestiones que nos despiertan por las mañanas y nos alarmamos pensando que es increíble que eso ocurra. Y entonces es cuando decimos dónde están esos valores y miramos a todo el mundo. Entonces, hoy en día en España eso, aunque no vende, es propio y es clave en la propia vocación del profesor y del docente. Los valores con los que, y traslado ya la respuesta a tu pregunta, los valores con los que pensamos que hay que trabajar en una educación en jóvenes y en adolescentes y en niños deberían ser la integridad, deberían ser la consecuencia de los actos que uno realiza, deberían de ser el esfuerzo, el respeto, la solidaridad y con todos, no con solo las personas que están a mi alrededor, con todas aquellas personas que entiendo que lo pueden necesitar y con todos aquellos seres vivos que entiendo que lo pueden necesitar, trasladando también la idea de respetar al medio ambiente. Y también indicando que los valores están no solo en los centros religiosos, que muchas familias piensan que ahí van a encontrar los valores, sino que los valores tienen que estar en cualquier centro. Nosotros somos un centro laico y trabajamos continuamente y semanalmente en las aulas esos valores, semanalmente en el modo curricular y diariamente en la presencia de ese docente que tiene que ir en su integridad y en su modus vivendi todos esos valores que nosotros trasladamos en nuestra misión, ¿no? Me ha asombrado mucho eso que has dicho, que los padres no, de que en los centros los valores no venden, que los padres lo tienen como algo, me sorprende de verdad, me asusta casi, pero bueno. Juan Carlos, yo sobre todo me gustaría, porque ayer tuvimos una conversación muy interesante sobre precisamente esa educación emocional, que a fin de cuentas es un valor y que además ha mencionado también Daniel, o sea, el enseñar a los niños, a las generaciones a mantener, a expresar y a gestionar esas emociones sin ocultarlas y sin que sea un pecado mortal, casi como parecía antes, que los niños no tenían que llorar, aunque sea una frase, pero es verdad. O sea... Hay mucho de eso. Voy a contar una anécdota. Soy hermano mayor de 7, me casé con la mayor de 10 hermanos y tengo 5. Me he quedado un poco en la especie, ¿no es cierto? Una vez voy a hablar un poquito de cómo, pese a algunos cambios profundos culturales, los valores van cambiando de nombre, de perspectiva, pero siguen siendo valores universales. Llego del trabajo de mi empresa, de mi colegio, cansado, y le pido a mi hija menor, Mechi, Mercedes, ¿me haces un cafecito, hija? Y me contesta así, medio seria, medio en chiste: padre, la sociedad patriarcal está en decadencia, pídeselo a tu secretaria, dice. Pero te lo voy a hacer porque te quiero. Cuento la anécdota porque hay muchas implicancias, ¿no? Detrás de una conquista intelectual, esto de la lucha de género y el hombre y la mujer y la paternidad, etcétera, podemos discutir intelectualmente muchos matices. Ella, la vertiente final, porque te quiero, te lo hago, ¿no es cierto? Ahí hay un valor implícito. Por supuesto que nos peleamos, si es función de un padre, hacer de frontón, de rebote, ¿no es cierto?, en esta emocionalidad de la discusión y decir, bueno, vamos a confrontar ideas, pero lo que nunca vamos a romper es nuestro vínculo. Entonces, digo esta anécdota porque es una anécdota que le puede pasar a cualquier educador con cualquier adolescente hoy en día, en cualquier momento, y este tema y otros temas más, ¿no es cierto? La pureza, la castidad, son nombres casi prohibidos hoy, y sin embargo vamos trocando los valores en nuevas profundidades que la sociedad nos va exigiendo. Parece que me estoy desviando del tema, pero voy a ir. No, porque te iba a preguntar, yo digo, estoy dando un rodeo. Ese libro, 21 lecciones para el siglo XXI. 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Tiene otros libros muy interesantes también. Él plantea que, como tantos otros, el hombre ha sido siempre muy ducho en crear herramientas muy novedosas y menos ducho en usarlas sabiamente.
Entonces, el problema moral es un problema de la humanidad desde que el hombre es hombre hasta que desaparezca la humanidad, si algún día desaparece. El problema moral es el problema de la libertad que se conquista, es el problema de la libertad que se hace. Se es humano cuando se usa de la libertad para construir valores. Si no, no se es humano, es así de simple. Entonces, la ilusión de que la tecnología nos va a llevar a algún mundo ideal ya pasó. La moral va a estar detrás, siempre. El valor va a estar detrás siempre, la justicia, la igualdad, la fraternidad de la cual no se habla mucho. Yo me centro hoy en esto de las emociones porque en un mundo donde la infotecnología y la biotecnología nos asombra a diario, y seguramente en este momento en un laboratorio están experimentando cosas que nos darían pánico y no nos enteramos, es así. Por ejemplo, un nuevo concepto de lo que es la intimidad frente a la desnudez pública que hay, de que yo tengo que dar todos mis datos en todo momento y que están en manos de todos, ¿no es cierto? Y que la cultura del espectáculo de la intimidad solamente sabemos cuando la persona empieza a vaciarse de su núcleo interior y emocional, el daño que produce eso y la manipulación que esa persona puede tener expuesta a los medios como hoy se propone, ¿no? Entonces, es necesario reestructurar estos valores tradicionales en nuevas modalidades. ¿Cómo educo en la intimidad a un estudiante? ¿Cómo educo en el respeto a su cuerpo? ¿Cómo educo en lo que han dicho mis colegas, en la construcción fuerte de vínculos, de relaciones? Todo eso, hay también hoy una ingeniería emocional posible a enseñar. No es que la emoción fluye y listo. Hay la antigua ascética hoy también se ha transformado en una accesis de los sentimientos, de las emociones, del saber decir que no. Y esto es consustancial a la educación. Si educamos personas humanas, no podemos estar apartados de la educación en valores. Es tan simple como eso. Obviamente que hay otros valores de la nueva sociedad tecnológica. El tomar riesgos es un valor. La perseverancia, la laboriosidad, la curiosidad, implementar como valor la curiosidad en el conocimiento. La puesta en crisis de la verdad como valor del riesgo del conocimiento, es decir, esto es verdad, pero ¿qué perspectivas tengo? Entonces, gracias a Dios el mundo se ha complejizado y el hombre tiene que dar esa respuesta siempre moral y de valores. Es una primera aproximación a lo que han dicho mis colegas también, muy de acuerdo, que la educación y los valores son inescindibles. Has tocado dos temas que los tenía aquí previstos, entonces voy a empezar por uno. Uno de ellos es la igualdad, porque yo creo que la educación en valores tiene que conllevar educar en igualdad de oportunidades. Y no quiero hablar de feminismo, porque últimamente el feminismo, y esto es una opinión mía, creo que está siendo ese término está siendo muy mal empleado por parte de los políticos. Entonces está generando precisamente, yo creo que se está generando un antivalor. El feminismo, tal y como se está empleando y ese uso que se está dando a la palabra, al término feminismo, está precisamente generando un enfrentamiento entre géneros, entre el género femenino y el masculino, que eso es antivalor. ¿Cómo se está haciendo? Me gustaría empezar primero por ti, en el Colegio Joife y luego con vosotros esa educación en valores, esa educación en igualdad de oportunidades, ¿cómo lo estáis llevando a cabo en Joife en concreto? Bueno, nosotros… Sí. Y bueno, perdona un segundito más, y al hilo de esto, además de cómo se está haciendo, si vosotros estáis percibiendo que ese uso que se está dando precisamente a ese término, al feminismo, está involucionando, digamos, todos los avances que se habían conseguido hasta ahora. Quizá los chicos y los jóvenes lo llevan con mucha más normalidad y naturalidad. Están acostumbrados desde que entran en el centro con 3 años a convivir niños y niñas, a llevar diferentes responsabilidades con independencia de su condición sexual y de su género,
Así que cuando hay un comité de delegados, hay delegados que son chicas y delegados que son chicos, cuando hay actividades deportivas y competiciones, cuando hay olimpiadas matemáticas, en general, la verdad es que no tenemos ni siquiera la opción de plantearnos, ni nos pasa por la cabeza una estadística de género. Yo creo que ahí es más el entorno, como dices, político tan preocupado que la naturalidad con la que lo llevan los chicos. Mientras se puede jugar mixto, juegan mixto. Mientras hacen educación física siempre es mixta la sesión. Nosotros tuvimos una visita de directivos y orientadores de Centroamérica el último día antes de vacaciones de Semana Santa, que recuerda que en Madrid era el día 11 de abril, que justo además era el día previo de vacaciones, y por una visita anterior decidimos enseñar la instalación deportiva, porque en la visita del año anterior, una de las sugerencias en la encuesta final, bueno, pues algunas personas dijeron, bueno, nosotros nos interesa mucho ver cómo plantean el deporte en el centro. Así que hablamos con los profesores de educación física y le dijimos, mira, va a haber una visita, así que vamos a estar pasando con directivos y os harán preguntas a los chicos, un poco por avisar. Así que ese grupo de 80 directivos, 89 exactamente, fueron pasando por la instalación. Y sí me sorprendió lo que me trasladaban. Me decían, anda, están haciendo lo mismo. Nosotros trabajamos en estructuras cooperativo y en un grupo de cooperativo hay tanto chicos como chicas. Normalmente, y siguiendo nosotros la metodología un poco de Keigan, intentamos que no exista una situación de 3-1 en la situación de chica-chico, pero en general los grupos siempre son mixtos, son heterogéneos y no van enfocados al nivel de condición física en este caso. Y les sorprendió que estaban haciendo, por un lado, una actividad de parkour los de tercero de la ESO, en otro lado estaban haciendo unihockey los de primero de secundaria, que bueno, son términos de educación física que no vienen al caso, pero que les llamaba la atención que niños y niñas estuvieran compartiendo la actividad de educación física cuando a nuestros profesores y a nuestro centro nos parece, sería extraño que fuera al revés. O sea, muchas veces desde el prisma adulto vemos o enfocamos todo a la estadística, a lo extraño, a esa sensibilidad que tenemos de si bueno, se está respetando o no, cuando la naturalidad con la que los chicos y chicas se presentan ante una prueba de matemáticas, una prueba de educación física o una competición deportiva es la misma. ¿Que hay competiciones donde ya se tienen que diferenciar equipos masculinos de femeninos? Claro, así lo marcan tanto las competiciones municipales como las competiciones federativas, pero en el resto hemos tenido alumnos que han destacado en una olimpiada matemática, tanto chicos como chicas, etcétera, etcétera. Las becas internas que da el centro, las becas que da la universidad, son reconocimientos que yo creo que en el sistema educativo está totalmente integrado. Esa idea que trasladas de ese feminismo yo pienso que está un poco ya fuera, y aunque nosotros hagamos en alguna ocasión, por eventos o por fechas concretas, una competición femenina, por ejemplo, hoy hay una competición solidaria de bádminton en el colegio, que es una competición femenina, que se ha organizado para UNICEF, bueno, pues ha hecho una competición femenina. Pero quizá en ese mundo externo, sí es cierto que yo lo veo mucho más que en un centro escolar que yo no lo aprecio. Al final, pues me alegro de que hagas esa reflexión, sobre todo porque yo tengo un hijo de 12 años y también un poco al hilo de lo que comentabas, un día me preguntaba con el Día de la Mujer, dice, mamá, ¿y por qué tiene que haber un Día de la Mujer? Dice, si no tiene sentido, si somos todos iguales. O sea, me acuerdo, íbamos al colegio y me decía, ¿y por qué tiene que haber un Día de la Mujer? Y digo, pues tienes toda la razón del mundo. O sea, que… Daniel, por ejemplo, ¿cómo en vuestro caso? Hablaba pues de esa igualdad de oportunidades. ¿Cómo lo estáis haciendo allí en Ecuador? ¿Existe el mismo, ocurre lo mismo? O sea, que digamos el discurso que hay fuera a nivel social no tiene nada que ver con lo que ocurre realmente en las escuelas. Mira, nosotros como instituciones educativas, de educación básica y media allá, la gente nos busca justamente por el tipo de proyecto que nosotros tenemos, que es lo más importante en nosotros es su carácter. Ese es nuestro lema por 74 años. Lo más importante para nosotros es su carácter y lo basamos en un versículo bíblico, aunque no somos una institución confesional, somos laicos, pero quienes me antecedieron y nosotros manejamos mucho la fe
dentro de nuestro proceder y tomamos un versículo que en Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y de ahí nosotros hemos sacado este eslogan, porque lo más importante para nosotros es su carácter. Y lo basamos primero, como decíamos, en el reconocimiento de las personas, ¿sí? ¿Cómo es el reconocimiento de las personas? Ya involucran varios valores ahí, el respeto, la misma consideración, creer que tenemos el mismo nivel de educación, de oportunidades, la comprensión de las situaciones que vive cada uno, porque cada uno viene de un entorno diferente, de familias diferentes, y ponernos a analizar cada caso es ahogarnos en el océano. Entonces nosotros tenemos y manejamos este término, la comprensión de la situación en la gente. ¿Sí? No estamos criticando por qué pasó, sino cómo le damos una esperanza o cómo formamos un ambiente diferente donde las personas o los niños en este caso, hombres y mujeres, puedan ellos crear estas oportunidades. Porque muchas veces la sociedad no crea oportunidades, ahoga a la gente. Y el desafío de asumir su responsabilidad, que también es un valor importante. La gente hoy le echa la culpa de todo lo malo al gobierno, le echa la culpa de todo lo malo al medio donde creció, al entorno, bueno, todo el mundo es culpable, pero no asume su responsabilidad. Y cuando tenemos niños y estamos trabajando sobre el futuro de esos niños, la gran diferencia que tenemos los maestros es que podemos influenciar de una manera positiva, aunque también algunos de una manera negativa, en la formación de esos niños. Ya cuando salen a la universidad, ya son chicos ya formados, ya son chicos que tienen una formación. Entonces ya ese mapa mental ya está plenamente delimitado. ¿Sí? Termino diciendo que les enseñamos a los chicos en este proceso, les damos credibilidad. Sí, allá pues todos, hombres, mujeres, juegan el fútbol, hacen diferentes actividades, pero también tenemos como organización, apoyamos, por ejemplo, a una fundación de niños con cáncer, hacemos muchas actividades, pero eso se puede convertir simplemente en una actividad si no sabes cómo repotenciar, reenmarcar a los chicos en todos estos procesos. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos que dar apoyo. Porque también nosotros somos ente de oportunidad para otros, ¿sí? Porque los chicos al ver una necesidad de un joven que está pasando por una situación de enfermedad, crea otra oportunidad, ¿sí? Es importante dar confianza. Confianza es otro valor que se ha perdido. Mira, no hablo de, por ejemplo, en países hay de una manera o de otra, hay ciertas verdades que cambian, pero este tipo de valores no cambian, son eternos. Por ejemplo, la confianza. Hablamos también de dar ánimo. Cuando das ánimo te identificas, pero también creas nuevamente un ambiente de confianza y se vuelve todo un ciclo que gira alrededor de eso. Es importantísimo enseñar a los chicos, porque de ahí lo que en el futuro les depara es lo que ellos van construyendo. Tú ayudas a dar las bases, pero los que construyen son cada chico, cada persona. Antes de dar paso a la siguiente pregunta que tenía preparada, me han pasado una pregunta del público que yo no lo he comentado, pero en cualquier momento pueden ustedes levantar la mano y formular las preguntas que quieran. La pregunta que me han trasladado es que qué pasa cuando los niños, los estudiantes, pertenecen a otras religiones que les limitan y que les prohíben hacer o incluso vestir de determinadas maneras. ¿Cómo se actúa? ¿Qué es lo que ocurre ahí? A ver, como dije, nuestro colegio no es un colegio confesional. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos hay unos grupos hindúes que van y ponen a sus hijos ahí, por ejemplo, los Bahá'í. Tengo bastantes, ¿sí? Chicos que asisten, que
es una religión completamente oriental. Tengo algunos de religiones orientales, pero nosotros no atinamos a la educación religiosa. Nosotros tenemos una materia por 70 años que se llama valores y son personas que muchos de ellos no son personas, digamos, que comparten mi fe como cristiano, ¿no? Sin embargo, son parte de enseñar y trabajar en base a este marco de lo que yo les he compartido, ¿no? Es importante eso entender también, que no es mi religión o mi creencia la más importante, ¿sí? Porque de eso no se trata, sino que la gente pueda aprender que dentro de ese sistema llamado religión también algo positivo debemos de establecer o de sacar como enseñanza, ¿no? Juan Carlos, voy a ir con otra pregunta porque nos queda muy poquito tiempo y creo que esto es importante, este tema que os voy a plantear es importante. Y es que, y lo apuntabas además antes en tu intervención, y es que es ese acceso a las nuevas tecnologías, a Internet, a las redes sociales, tienen acceso a herramientas como Twitter, YouTube. ¿Cómo están interfiriendo esas nuevas tecnologías en la educación en valores? Porque claro, es que es muy complicado, porque tú en el colegio o en los centros educativos estás educando en los valores, en casa yo quiero creer, por lo menos en mi caso, o sea, así es, que sigues educando a tus hijos en unos valores, pero luego te encuentras con que acceden a un YouTube, a una página que es YouTube, y se encuentran al influencer de turno que te está planteando unas cosas que nada tienen que ver con lo que tú le estás enseñando en casa. ¿Cómo están interfiriendo esas tecnologías? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo estáis educando o cómo se está educando para que los niños sean capaces de tener unos criterios y decir, oye, esto no, o ser asertivos, como hablabas tú, decir, no, esto no va conmigo? Está clarísimo. ¿Cómo se hace? Y porque es complejísimo. Es el desafío. Voy a poner ejemplos porque es lo más didáctico. Un tema en todos los colegios es, por ejemplo, el hostigamiento por Internet. Todos lo conocen, ¿no es cierto? Como un chico pertenece a un grupo, el sentido gregario en la adolescencia es extraordinariamente alto, la pertenencia, que es una de las formas del crecimiento de la persona. Nosotros crecemos cuando nos identificamos con algo más allá de nosotros y que nos supera. Pero a la vez esa pauta de crecimiento implica una afirmación del propio yo. Entonces es una conjunción eterna entre lo social y lo individual. Un chico pertenece a un grupo y de repente empieza a ser hostigado por las redes o difamado o insultado, etc. Y muchos ponen cosas y se prenden. Nosotros estamos en el colegio asumiendo un método muy interesante, se llama Kiva, de Finlandia, que habla no solamente del hostigador, que puede ser uno o dos, sino también del hostigador pasivo, que es el resto de la sociedad que presencia, casi que se deleita pasivamente y no defiende y no sale a decir esto está mal. Entonces, ahí básicamente a un chico se le tiene que enseñar, por ejemplo, pautas concretas. ¿Vos le dirías en la cara a ese amigo o a ese compañero lo que le escribes en Face o en Internet? Entonces, son pautas donde buscamos la autoeducación del alumno y de la persona, la autodeterminación moral, no porque me estén viendo, no porque tengo la vara del profesor que me va a decir, sino ¿está bien o está mal? ¿Construyo felicidad o construyo infelicidad? Esa es la mejor pauta, porque si no, los padres van a sufrir mucho, inútilmente. Digamos, el mundo está ahí y en 2 o 3 años tu niño ya no es más niño y se va a autodeterminar en la universidad y en la vida. Entonces, si yo no hago eso desde los 5, 6, 7 años y aún antes, entonces estoy errando el rumbo. Estoy diciéndole, lo educo en una burbuja para que después salga y se lo coman los leones en la selva. Entonces, la autodeterminación,
La automoralidad, la autonomía viene de darse sus propias normas, ¿no? Si la autonomía es trascendente hacia los valores universales, entonces yo estoy educando a una persona autónoma que se identifica en grandes valores. Pero esos van a morder la vida muy concreta, en un tweet, en un hashtag, en un grupo. Yo me tengo que comportar como me comporto frente a ti y frente a los demás. Es una pauta. ¿Es difícil? Es muy difícil, porque nuestras generaciones de educadores están sometidas a un intercambio tecnológico donde es terrible, digamos, cuando hostigan a un chico, a ver, imaginemos el grado psicológico de pertenencia de un chico a un grupo de internet y que sea hostigado allí. Bueno, ustedes saben que han habido episodios de suicidios y de, bueno, todo eso es materia hoy de los colegios y es un reto impresionante, donde te tienes que ayornar tecnológicamente, por ejemplo, en otro orden de cosas que es también moral. Se les pide un trabajo, ¿no? Y esto es en la universidad, pero también se da en los secundarios. Y empiezan a copiar y a pegar de páginas. Bueno, es muy fácil, tú copias un texto y enseguida aparece de dónde lo sacó, pero si el docente no está preparado para esas cosas, va a empezar a comerse un montón de mentiras y de trabajos fabulosos. Bueno, eso es también una pauta moral, ¿no es cierto? Es decir, en concreto, volviendo a Harari, los hombres somos muy duchos en crear artefactos nuevos y menos duchos en emplearlos sabiamente. Se trata en la educación de que enseñemos esas pautas de valores para producir progreso en serio, progreso moral, progreso de igualdad, progreso de sensibilidad, de ternura, de emocionalidad. Creo que es un camino arduo, pero es siempre el camino de la educación, es un camino interesante. Una cosita más en minuto y resultado, porque estamos ya fuera de tiempo. A mí me gustaría saber, ya os digo, minuto y resultado, si realmente desde los gobiernos de cada uno de los países que representáis aquí, Ecuador, Argentina, España en este caso, son conscientes de la necesidad de que hay que educar en valores y si en algún momento se ha planteado establecer como asignatura troncal o por lo menos como asignatura ya no troncal esa educación en valores. Minuto y resultado. Me encantaría que esta mesa se alargase infinitamente en el tiempo, pero vamos ya justísimos. Pues desconozco los planteamientos de los gobiernos que además en España sin un pacto educativo es absolutamente imprevisible. Todos esperamos a ver quién entra ahora en la Comunidad de Madrid, en nuestro caso, quién entra ahora en el gobierno, qué va a hacer con las leyes educativas y qué asignaturas troncales va a poner. Y luego lo que pasa en España, que en el papel todo se lo deja poner. Luego, ¿quién comprueba que eso se está haciendo, ¿no? Como decías, esa implicación de los centros en preparar para el uso de nuevas tecnologías no está en el currículum. Al final no aparece en ningún sitio, pero nosotros sentimos la responsabilidad que hay que hacerlo porque el padre le da al niño un artefacto que potencialmente es dañino. No es lo mismo lo que decía, si yo le digo a la cara a un compañero en el patio, me he enfadado con él jugando a la pelota, le digo algo, discutimos, la repercusión de lo que ocurre es diferente a que lo ponga en un grupo de WhatsApp o en redes sociales. Y eso también el centro tiene una responsabilidad, primero en enseñarlo, en prepararles con esa asertividad, con esos métodos donde el resto tienen un papel importante, pero luego además entendiendo, haciéndoles ver a los padres que hay un ejercicio de responsabilidad si yo escribo algo, porque es un eco permanente y una reverberación permanente de mi mensaje. Ha sido discutido en el patio y las cosas son diferentes y cuesta que lo entendamos. Sobre todo cuando, lógicamente, el afectado es directamente mi hijo y no es el hijo de los demás, ¿no? Es así. Entonces, yo creo que estamos ahí en un barco de vela que si nos cambia el viento nos llevará para acá o para allá. Por suerte, la poca autonomía que tenemos los centros nos permite crear un ideario y plantearnos qué valores queremos trabajar. Pero el sistema en sí, yo creo que lo sigue dejando hasta que alguien llegue. Pues los partidos de un determinado orden o de otro orden, pues entienden que estos valores deben de ser estos o lo otro, ¿no? Hemos pasado de religión obligatoria a no es religión obligatoria. Y eso está siendo en España bueno, pues eso es la vuelta de moneda. Daniel y Juan Carlos, ya os digo, o sea, muy rápidamente. Sí,
Bueno, a nosotros hace 9 años el gobierno nos entregó una medalla condecorativa porque promovemos la educación en valores, un gobierno socialista. Sin embargo, él cambió el nombre y nos hizo que pongamos civismo. Ahora el nuevo gobierno en la actualidad nuevamente dice, vamos a quitarle eso y para la malla curricular de este año vamos a tomar ese ejemplo y vamos a poner valores. Bueno, eso no nos importa mucho porque ellos son políticos. Tampoco estamos en una competencia educativa, aunque es importante y vivimos de lo que podemos cobrar o de los dineros que nos otorga el hecho de cobrar pensiones, pero no es nuestro fin. Yo creo que la repetición constante de lo que creemos va va sembrando y se va cosechando. Es importantísimo eso, ¿no? Más que buscar la anuencia del gobierno o de la sociedad. La gente te va conociendo por lo que tú tienes y es preferible que los que te busquen sepan por qué te buscan o porque fue solamente un accidente. Juan Carlos. La pregunta concreta es si los gobiernos promueven esto en los colegios. En caso de Argentina, en forma directa de promover el gobierno en educación los valores en forma directa, solamente a partir de algunos contenidos curriculares. Yo no quiero entrar en política porque todos tenemos nuestro color. En Argentina estamos viviendo un proceso difícil. Lo que sí digo en general es que cuando mencionamos a la política y en general hay como una especie de consenso de los políticos, denostarlos, eso ya es un síntoma de decadencia, ¿no? Que las sociedades se refieran a sus políticos gobernantes por lo bajo, ya es un signo de cambio social o de algo importante, ¿no? Porque se supone que por la Constitución un político te representa, ¿no? Entonces, yo creo que en Argentina hay, a ver, tengo que decirlo porque me tengo que meter en terreno difícil, ¿no? Y lamento si alguien piensa distinto, lo charlamos y estamos abiertos, pero nosotros venimos de 12 años de robo a nivel de PBI, ¿no es cierto?, de Producto Bruto Interno, no de robo de un departamento o de robo del petróleo, de la energía, de fortunas que se han gestado. Y este gobierno pretende, lo digo con conocimiento de causa, siempre me he movido cerca de la política, y lo que uno hace como colegio es política, definitivamente. Pero es un proceso donde sí se está tratando desde el gobierno de inculturar este tema de los valores de la ciudadanía, de la honestidad, de la cosa pública, no es tuya, es del pueblo y para el pueblo. Y en buena hora que empecemos a gestarlo así, de juicios. Yo voy a decir esto y voy a pasar un poco de política, pero ningún gobierno socialista ni de izquierda en Argentina ha puesto en el banquillo de los acusados a sectores de la empresa fuerte argentina. Y eso ya pertenece a la historia, ¿no es cierto? Mal que le pese a muchos gobiernos de izquierda. Ha sido un gobierno de centro y centro derecha quien ha llevado a los 10 primeros empresarios más grandes del país a rendir cuentas ante tribunales federales. Bueno, eso es una pauta de valores también hacia la ciudadanía. Y tiene que ver directa e indirectamente con la educación. Si te respondo, es una respuesta subjetiva, pero es una respuesta. Perfecto, pues nos hemos bebido, y digo bien bebido, parte de tiempo del café, pero yo creo que merecía la pena tanto alargar un poquito más la primera como la segunda mesa y bueno, yo creo que en estas ocasiones merece la pena. En este caso, ayer hablaba Josep, el director de Expo Learning, o José, no sé cómo prefieres que te llame, Josep o José. Hablaba de desaprender y hoy también se ha hablado aquí, Daniel ha mencionado esa palabra, que hay que desaprender, tanto los profesores como los padres, desaprender esos paradigmas que quizá teníamos muy interiorizados e ir y volver a recuperar esos valores que se habían quedado escondidos al fondo del cajón, valores pues como saber expresar y comunicar las emociones, la confianza, el respeto, la asertividad, la integridad, el esfuerzo, la solidaridad, en fin. Yo creo que deberíamos reflexionar todos un poquito sobre eso y empezar y dar ese primer paso para desaprender
y construir esa sociedad que queremos, mucho más competitiva y que progrese y mucho más sostenible en el tiempo de la que hablaba al principio. Muchísimas gracias a los tres y ahora sí, nos vamos a tomar ese café y nos vemos en torno pues unos 20 minutitos más o menos. Gracias.